Bueno, ahora vamos a comentar brevemente los distintos tipos de derivados de pescado que más comúnmente se comercializan. Tenemos el pescado congelado. La materia prima llega en estado fresco o bien ya congelada de los buques congeladores. Si viene en fresco, la congelación hay que realizarla lo más rápidamente posible, asegurando que se alcanzan menos 18 grados en el centro de las piezas. En ocasiones, posteriormente al congelado, se someten a una etapa de glaseado, que consiste en rociarlos o sumergirlos en agua de glaseado a la que se puedan añadir ciertos aditivos autorizados. Esta operación se hace para evitar la deshidratación del producto y además mejora la conservación. La alteración organoléptica es menor. El agua de glaseado debe ser potable y fría. Esto es lo que, cuando a veces descongelamos algún pescado, tiene como capas de congelado. Es como si fuese un envase hecho a medida, pero con agua de congelado. Es un buen sistema para guardar las características organolépticas del pescado y conservarlo bien. Hay que recordar que el frío no mata a las bacterias, no mata a los microorganismos unicelulares, ¿vale? Solamente las inactiva, las deja que no pueden reproducirse, que no pueden realizar sus funciones. Pero una vez que vuelven a la temperatura adecuada, están plenamente viables. Otro comercializado de pescado que se hace mucho es las conservas de pescado. Conservas o semiconservas son productos que se han sometido a un tratamiento de calor y curado con el fin de aumentar su conservación. Puede tratarse de pescados enteros, troceados, filetes, que se pueden envasar con distintos líquidos de cobertura, puede ser aceite, vinagres, con otras sustancias, en tomate, al ajillo, hay de todo. Las conservas. Este método se utiliza para pescados grasos. En España hay muy buenos productos de conservas en el mercado, como por ejemplo el bonito del norte o el atún blanco. Sardina, sardinilla, caballa. Hay mucha tradición conservera en España. Este sistema se emplea mucho para la conservación de mariscos como mejillones, berberechos, navajas, pulpo. La verdad es que en España tenemos un montón de conservas de pescado. ¿Qué se hace? Pues para obtenerlos se someten a un proceso de esterilización a temperatura superior a 100 grados. Esto asegura que destruimos todos los gérmenes patógenos, ¿vale? Destrucción de todos los gérmenes patógenos que pueden causar daño. Y también inactivamos las enzimas responsables de alteración. Mediante este tratamiento lo que conseguimos es una conservación en buen estado por periodos largos de tiempo. Una vez cerrado el envase, no necesitan almacenarse en cámaras frigoríficas, si bien es aconsejable que estén en lugares exentos de humedad, alejados de altas temperaturas. Y si la conserva, por lo que sea, tiene cualquier signo de alteración como abombamiento, óxido, deformaciones, etc., o al abrirlo despide olores desagradables o tiene texturas que no son normales, no debe consumirse en ningún caso porque puede que se haya desarrollado algo. Recordemos que llegamos a la esterilidad comercial, que no es la esterilidad total, porque en los alimentos no se puede llegar a la esterilidad total. Normalmente la fecha de consumo preferente en estos productos oscilan entre los 3 y los 5 años. Las semiconservas se aplica solo a algunos pescados como anchoas, huevas, boquerones en vinagre y tienen una duración más limitada, ¿vale? Además necesitan estar en refrigeración, ¿vale? La elaboración de las anchoillas, el pescado descabezado, eviscerado, lavado e introducido en barriles separado por capas de sal que se va poniendo peso, hace que se produzca la salida de agua de la carne de pescado, parecido a lo que nos explicó Francesc del Garum, y se dan una serie de transformaciones. La carne madura, se modifica su aroma, su sabor, su textura, y a continuación el pescado se lava y se elimina el agua sobrante y se recortan los restos de espinas y piel. Luego se ponen en envases, se rellenan con aceite y se cierran. Estas son las típicas anchoas, que realmente es un tipo de boquerón. Lo que pasa es que se ha producido unas transformaciones como las que nos explicó Francesc, aunque no tan intensas, solo hasta un cierto punto para cambiarle un poco el color, textura y sabor. Hay que tener en cuenta también que según sea el tipo de conserva, en aceite, en escabeche o al natural, afecta bastante al valor energético, porque habrá más grasa y subirá las kilocalorías.
En el caso de las conservas de pescado vamos a describir unas etapas generales para por lo menos hablar un poco de cómo se realizan. Normalmente se realiza una cocción o precocción para extraer la grasa cuando el pescado es excesivamente graso. Eso ayuda también a mejorar la textura de la carne, retirar conchas en el caso de los moluscos, etc. En este caso el riesgo, ¿qué sería? Pues no aplicar bien la relación tiempo-temperatura y entonces no eliminaría los gérmenes patógenos. Además tengo que utilizar siempre agua potable o agua de mar limpia y renovarlo con la debida frecuencia. No usar siempre el mismo agua porque al final el agua propiamente puede ser una fuente de contaminación. Después de esta cocción o precocción hay una limpieza para retirar espinas, piel y porciones no comestibles. Sería la siguiente etapa. Es una etapa muy manual, por lo tanto lo que es aquí muy importante es el manipulador de alimentos, que tiene que observar unas estrictas normas de higiene todo el rato. Después viene la fritura, cocción en aceite para modificar sabor y aroma de los alimentos. En esta etapa el riesgo puede ser un calentamiento excesivo que dé lugar a sustancias carbonizadas que son tóxicas. Entonces hay que filtrar y sustituir el aceite con frecuencia. Después ya se añade el líquido de cobertura que se vaya a poner. Puede haber riesgo porque puede averiarse una máquina, por ejemplo, y no echar bastante líquido de cobertura, o que ese líquido de cobertura no tenga la composición adecuada. Entonces, bueno, hay que vigilar todos esos puntos en esta etapa. Dosis de aditivos, etc. Después se procede al cierre de los envases, control riguroso de la eficacia del cierre, porque el cierre de los envases es algo bastante complicado, creo que eso lo veis en otro módulo, pero las conservas que estamos acostumbrados a ver hacen algo así, o sea, ha visto microscópicamente esas láminas de metal hacen cosas como esta, así, y luego una máquina ejerce presión y la cierra hasta que se queda todo plegadito, las dos láminas del envase, ¿vale? Eso lo veréis en otro módulo. Si el envase no se cierra de forma hermética, habrá riesgo de contaminación microbiana seguro. Cuando ya tengo el envase cerrado es cuando se produce la esterilización. En la mayoría de las conservas se esterilizan con el envase ya cerrado y el producto dentro, envasado. La temperatura y el tiempo aquí es fundamental, tienen que ser los adecuados, que me aseguren una destrucción o inactivación completa de los gérmenes que pueden producir toxinas o que son patógenos. Y luego ya el almacenamiento. Aunque después de ese cerrado hermético y esterilización podrían estar a temperatura ambiente, ya sabemos que hay que buscar un lugar protegido de humedad, suciedad, plagas, etc. Eso sería en cuanto a las conservas. Luego tenemos un bloque que es el pescado desecado en salazón y ahumado, ¿vale? El pescado desecado lo que se hace es reducir la cantidad de agua hasta el punto que los gérmenes quedan inactivos o mueren. Vamos, no pueden desarrollarse, no hay agua disponible, la actividad de agua es muy baja y mueren. Se puede realizar al sol y al aire, por ejemplo, o sobre fuegos de madera o mediante técnicas modernas dirigidas por ordenador. Si además a este secado añado sal, pues acorta el tiempo de secación y se conserva mejor. Los pescados grasos se desecan más lentamente que los magros. La grasa dificulta la salida del agua. Las especies que más se someten a este tipo de tratamiento son bacalao, abadejo, y aquí en España prácticamente son solo esas. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana los capellanes, que son como bacaladillas, y eso está bien. A ver, el proceso. Este método se ha usado desde tiempos antiguos y hoy en día se sigue usando para asegurar la disponibilidad de productos alimenticios durante todo el año y sobre todo que hay zonas donde no hay pescado fresco, entonces había que conservarlo y que llegase al interior del país, etc. Hoy en día el secado no tiene solamente la función de autoabastecimiento como antes, sino que además es una alternativa productiva y comercial para ofrecer un producto más, un formato más. Este método de conservación consiste en disminuir la cantidad de líquido presente hasta los niveles que impidan la proliferación microbiana. El método natural, ¿cuál es? Pues colgar los pescados sobre un bastidor de madera o varillas de hierro en el sol, colocados a 1 metro de altura y dejando circular el aire alrededor.
eso va haciendo que se evapore el agua. Los pasos a seguir para el proceso de secado son muy importantes para obtener una buena calidad. Si el producto ha sido bien secado y se mantiene en buenas condiciones, se conservará durante muchos meses. ¿Qué hay que hacer? Pues seleccionar muy bien los peces y que estén en buen estado, ¿vale? Si están, hay que mirar, acordaos que vimos que influía, por ejemplo, en su composición el estado de reproducción. Pues tengo que seleccionar ya por experiencia los que yo vea que en cada momento de estado fisiológico se van a secar mejor. Limpiarlos, eliminar aletas, escamas, vísceras, lavarlo con agua potable o ya dijimos agua de mar estéril, bueno, estéril, pasteurizada, vamos, que esté limpia. Y si no van a ser piezas enteras, efectuar los cortes que sean pertinentes, puede ser rodajas, por ejemplo. Se colocan en los bastidores. Lo mejor es ponerlo a primera hora de la mañana y en tiempos despejados, estos que se han ido aquí los apartados. Al final del proceso se retiran del secadero para su envasado inmediato. Es importante envasar rápidamente para que no se vuelva a humedecer, ¿vale? Ay, esto no se ha colado aquí. Esto es de una imagen que había, ¿vale? No le hagáis caso. Para el envasado se puede utilizar un recipiente plástico, cajas herméticamente cerradas de metal, bolsas de propileno, polipropileno y luego ubicar el producto en lugares secos, aireados, si es posible fresco y protegido de la luz. No sé si consumís pescado salado, pero sigue existiendo. El bacalao, por ejemplo, lo venden salado y secado, ¿vale? Y hay otras, ya hay cada vez menos, pero sí que hay pescado casi siempre combinado con sal, pero sí que hay pescado desecado en el mercado, lo puedes encontrar. Método artificial. Aquí los peces se colocan en secaderos cerrados, la temperatura se va regulando en el interior entre 25 y 26 grados hasta que alcanzamos el porcentaje de secado deseado. La obtención del producto también está determinada por cómo haga yo todo el proceso. La diferencia radica en que si uso una energía artificial para secarlo y puedo yo controlar la temperatura, pero todo lo demás es lo mismo. Buena calidad, higiene, tratar bien el proceso. Lo único que consigo con esto es que lo puedo acortar y lo controlo más, ¿vale? El pescado salado, pues la salazón igual, una técnica súper antigua de siempre, ya estaba en fenicios, griegos, romanos, ya sabéis, ¿vale? De hecho hay muchas, en las ruinas que tenemos romanas y excavaciones, tenemos muchos lugares específicos que eran como pequeñas piscifactorías y salazones. Ahí ya sabían que la sal aumenta la vida útil de los productos, retrasa su alteración y si la uso con la desecación, como el bacalao, o con el humo o con el vinagre, consigo mucha más vida útil. Reduzco más el agua del alimento o impido el desarrollo de los patógenos más, pues por ejemplo por acción del ácido. O sea, combinando métodos siempre es mejor. Lo que pasa es que no todos los productos, claro, permiten, por ejemplo, usar vinagre. El proceso de salado se puede llevar a cabo en seco, con el alimento en contacto directo con la sal o introduciendo la salmuera. Esto ya lo hemos visto en otros elaborados y dependerá, bueno, pues del grado de humedad que yo quiera obtener luego y cuánto quiero que se conserven. Puede haber también salado mixto que combina el seco y el húmedo y los más habituales pues son sardinas, arenques, bacalao, atún, para hacer mojama y cosas así, que lo tenemos aquí, ¿vale? La mojama sería un producto salazonado, se hace mucho en el suroeste español, donde el clima es súper adecuado, hace mucho viento, el clima es seco, hace calor y eso lo que hace es que si no hago métodos de esto, el pescado enseguida se echa a perder, pero ayuda a que sea fácil de secar al aire y al sol. Así conservan el atún fresco aquí ya desde hace muchísimo tiempo. El resultado del proceso le pusieron el nombre de musama y luego pasó a mojama. ¿Vale? Sobre todo Huelva, Cádiz, Almería y también en Murcia y Valencia. Para su elaboración se parte de cualquier tipo de atún o bonito, incluso se puede emplear caballa y otras especies. Lo que más fama tiene es el atún rojo, que la verdad es que si está bien hecho a veces te parece que fuese carne de animal terrestre me refiero. Se corta con un cuchillo grande y afilado, se separan los lomos, como veis ahí, se lavan bien, se salan dejándolos durante algunos días en sal marina gruesa.
Después de este proceso, los lomos se lavan de nuevo con agua para reducir ese exceso de sal, se ponen a secar en un lugar aireado y el proceso de secado conlleva que los lomos de atún se encogen, ¿vale? El rendimiento pues no es grande porque va a perder mucha agua. El color cambia a pardo rojizo y la textura se hace firme. En ese momento es en el que ya tenemos mojama. Después se vuelve a limpiar, se envasa, normalmente en plástico de vacío. Pueden aparecer a veces pequeñas manchas blancas, que no quiere decir que esté en mal estado, solo es la sal, que a lo mejor pues estaba en exceso y está como intentando salir. Y bueno, pues se usa en aperitivo, sabéis que es carísima, hay muchas calidades, pero la buena es muy cara. Se puede poner con aceite, etcétera. Si lo habéis probado, sabéis que bien hecha y de calidad es una delicatessen. El pescado ahumado. El ahumado es un proceso que por lo general incluye las operaciones de salado y secado, no va solo. La acción conservadora del humo, ya lo vimos en cárnicos, se debe tanto a la pérdida de agua como a que en el humo hay sustancias que son bactericidas. Y además que como lleva sal, pues más aún. El contenido en sal de la mayoría de los ahumados va entre 2 y 4%. Para ahumar se emplea el humo procedente de maderas no resinosas, a veces aromáticas como el roble, haya o laurel, y el proceso se puede llevar a cabo en frío o en caliente. Si el ahumado se realiza en frío y con poca sal, se necesitará refrigeración. Últimamente la industria lo que usa son las sales de ahumado, pues que es bastante artificial. Bueno, ¿cómo sería el ahumado en frío? Los más conocidos son el del salmón, trucha, el japuta, que es la palometa, ¿vale? Es así como si fuese salmón pero blanco. Algunos pescados ahumados en frío se pueden comer crudos, como el salmón, o pueden requerir una cocción posterior, como por ejemplo los arenques. En el ahumado en frío se añade mayor cantidad de sal que en el ahumado en caliente. En el ahumado en caliente los pescados ahumados se someten a temperatura que rondan los 80 grados, de forma que se cuecen y se ahuman al mismo tiempo. Los pescados más empleados son caballa, trucha y anguila. Aquí, como hay una temperatura de 80 grados, se modifica la textura. ¿Por qué? Pues porque sabemos que las proteínas a esa temperatura se desnaturalizan, coagulan y cambia totalmente la textura. Adquiere un color un poco más dorado y el aroma característico que se debe a la adición de sal, al calor y al humo. ¿Cómo se desarrolla el proceso? Exponemos al pescado a humo de madera, prolongando por efecto del desecado la vida útil del producto y obtenemos una serie de características físico-sensoriales que los hacen más apetecibles. Puede haber ahumaderos artesanales e industriales, ¿vale? Técnicamente todos están basados en el mismo principio, exponer el producto al humo de la madera. Por eso constan de una fuente de humo, un recinto o armazón donde se ubica la carne del pescado y un sistema por donde circula el humo en forma homogénea para impregnar el olor por toda carne de pescado. El proceso dura, de acuerdo con la intensidad del humo, pues unas 2 horas. El proceso de ahumado se inicia con la selección de la madera. El ahumado en seco lo que se hace es obtener un producto de buena calidad. Los peces tienen que ser más frescos en el momento del procesado. Es recomendable que se visceren antes, lo más rápidamente posible, lavarlos, mantenerlos en un lugar fresco bajo sombra hasta el momento de procesarlos, para que no se desarrollen mucho los microorganismos. Además es importante tener en cuenta que los peces, al ser ahumados, tienen que estar bien nutridos, porque se van, al deshidratarse, si no es que se quedarían finísimos, ¿vale? Un producto con superficie arrugada y textura seca y dura. No quedaría como carne por dentro. El material que vamos a utilizar para obtener el mejor producto son maderas duras, ¿vale? Se pueden poner en forma de aserrín o viruta, que casi no se ve ahí, incorporando a la misma el proceso que producirá el humo, como el laurel, orégano, cáscaras de frutas desecadas o aserrín de árboles frutales. El tratamiento va a producir 2 efectos: deshidratación o cocción del pescado e impregnación de aromas y sabores atractivos al producto. También cambiará un poquito el color, ¿vale? La utilización de madera dura para el ahumado es lo más recomendable porque es la responsable de la incorporación de olores y sabores al producto, pero no genera buena coloración. Por ese motivo se debe incorporar para que vayan mezcladas maderas duras y maderas blandas para obtener una buena terminación. Cada ahumadero tiene su técnica y su truco de qué maderas usar. Este es uno muy artesanal, como veis, ¿vale? La leña,
aquí abajo, luego una rejilla, que es una parrilla, y se pondrían los pescados encima de esa parrilla y un saco húmedo. Eso es un ejemplo de ahumadero artesano. El proceso se realiza de la siguiente manera. Cuando tenemos ya la madera seleccionada, se ubica en el ahumadero el material combustible para quemar y para generar el color y el humo, el calor, perdón. Se recomienda que no arda la leña durante el proceso, para lo cual se debe ir mojando un poquito o tapando la salida de la boca del ahumadero con el paño mojado para que no se produzca llama muy viva, porque eso al final daría otra textura. También se efectúan unos cortes en el pescado que sean sometidos a efecto del humo para que tengan las piezas, pues lo ideal es que tengan más o menos el mismo tamaño, el mismo grosor para que salga bien. Se puede introducir la carne en salmuera a bajas concentraciones para conseguir un mejor sabor. Luego se pone dentro del ahumadero, tratando de que quede la totalidad de superficie expuesta al humo lo máximo posible, ¿vale? Que no estén unas encima de otras, por ejemplo, y no les dé el humo. Y ya con eso se conseguiría. Cada fábrica pues tendrá sus tiempos y sus texturas que quiera conseguir. El ahumado líquido, se utilizaría el humo líquido, que ya lo hemos comentado alguna vez, que impregna por medio de la evaporación al pescado del sabor, coloración y olor del ahumado, pero generalmente no se consigue preservar más, ¿vale? Lo único que hace el ahumado líquido es dar sabor, pero no se consigue preservación, ¿vale? Porque no hay ni sustancias bactericidas. Eso en cuanto al ahumado, ¿vale? Quedaros un poquito con lo más importante y ya está. El escabechado. El escabechado os tiene que sonar también. Incluye usar sal y vinagre. Aumenta la acidez y reduce el contenido en agua del pescado, incrementando su conservación. La acidez, además, produce desnaturalización de las proteínas y da una textura específica. Si pensáis en un buen atún en escabeche así de calidad, tiene una textura especial, ¿vale? No es ni cocinado ni crudo. Y también tiene un color especial. Los microorganismos ya sabemos que con esa acidez no se pueden desarrollar, por lo tanto evita la reproducción de los gérmenes patógenos. Se puede realizar en frío o en caliente. En frío, el más claro es los boquerones en vinagre. Para su elaboración tenemos los boquerones frescos, se introducen durante varios días en una salmuera con vinagre. Este sistema requiere de refrigeración. Y luego en caliente, o el escabeche cocido, que se aplica, por ejemplo, al bonito y al atún. Se trata con sal, vinagre y condimentos el pescado, se envasa al vacío y se somete a un tratamiento de calor, que da unas características también especiales de textura y además prolonga mucho más la conservación. Vale. Hay que tener cuidado porque el escabeche, la acidez del vinagre, impide la reproducción de muchos gérmenes patógenos, como hemos dicho, pero no de todos. Entonces puede existir riesgo de tosinfección. Por ejemplo, el ejemplo más claro ya sabéis que es el anisakis, que se ha demostrado que estos parásitos pluricelulares pueden soportar la acción del vinagre durante periodos de incluso meses. Por ejemplo, en los boquerones en vinagre ya sabéis que para hacerlos previamente esos boquerones han tenido que estar congelados 72 horas como mínimo, ¿vale? Hay evidencias que pueden causar anisakis y en nuestro país es la principal fuente de anisakis. Por donde nos contagiamos es normalmente del anisakis a través de los boquerones, porque en el resto de pescado no somos muy comedores de pescados crudos y los comemos bien cocinados. Pues eso es lo que os pone aquí un poco, es que aparte de que vengan congelados, puedo someterlo a un tratamiento térmico después y así el producto me libraré del anisakis. Es verdad que hay productos que no se puede hacer porque cambiarían las características del producto. O sea, yo si los boquerones los someto a un tratamiento térmico ya no tendrían la textura de boquerones en vinagre. Entonces la otra opción es la congelación que os he comentado, previa del pescado fresco a menos 18 durante 72 horas antes de hacer el escabechado. Vale, el envasado en atmósferas modificadas. Consiste en cambiar la composición del aire en un determinado recipiente y así, al no haber oxígeno, pues consigo que se prolongue más la vida útil. La atmósfera que rodea el producto
se sustituirá por otra preparada para cada tipo de alimento y así controlo reacciones químicas, enzimáticas y microbianas. Evito o minimizo las degradaciones que se producen durante el almacenamiento. ¿Cómo se hace? Pues se extrae el aire del envasado y se sustituye por la mezcla que yo haya pensado, que puede ser dióxido de carbono o nitrógeno, aunque cada industria tiene la suya. Se puede conseguir que la vida útil de los productos pesqueros se multiplique por 5 si este sistema se combina con la refrigeración. Por lo tanto, es muy interesante. Vale, ahora pasamos a algunos derivados del pescado, que no es el pescado en sí con un tratamiento, sino derivados totalmente. Vale, ¿qué derivados son los más comunes y vamos a ver? Bueno, pues vamos a ir viendo aquí. Hay pescados que tienen poca demanda de consumo, son especies a lo mejor poco conocidas o que no tienen buena apariencia para la venta directa, pero a nivel nutritivo tienen buena calidad y a nivel higiénico también, y un modo de darles mayor salida en el mercado es emplearlos para la elaboración de derivados. Uno de los más conocidos hoy en día es el surimi. A partir de él se elaboran productos nutritivos como sucedáneos de angulas, cangrejo, colar de langosta, los típicos muslitos de mar, pues eso es surimi. Y también hay algunos otros productos tipo como si fuesen varitas o formas así de pescado que también están hechos con surimi. Se consideran también derivados de pescado los aceites y las harinas, los concentrados proteicos, el caviar y imitaciones del caviar, ¿vale? También lo que... no sé si lo mandaste... No, lo mandaron a otro grupo. Ahora hay un producto de Pescanova que son como unos fideos, es pasta de pescado. Bueno, pues eso sería un derivado de pescado que está teniendo mucho auge ahora y son transformados de pescado. O sea, es transformaciones que se le hace al pescado, ¿vale? Y lo que lleva en los ingredientes, por ejemplo, pone proteínas de pescado. Pues lo que hacen es extraer esas proteínas, como vimos en la carne separada mecánicamente, pues algo parecido. Bueno, vamos a ver el surimi. El surimi es muy interesante, seguro que lo habéis probado alguna vez, aunque no lo sepáis. La palabra surimi es japonesa, significa músculo de pescado picado. Este es un producto que es un extracto de proteínas de carne de pescado que se emplea como materia prima para elaborar luego otros productos. Pues eso, los palitos de cangrejo, sucedáneos de angulas o de gambas, de colas de langosta, salchichas y embutidos de pescado. Poco a poco aunque no son muy populares en nuestro país, cada vez hay más cosas de estas en las estanterías de los supermercados, ¿vale? ¿Cómo se elabora el surimi? Bueno, pues es bastante complejo y además lo que se hace hoy en día a nivel industrial no tiene nada que ver como lo hacían los japoneses en su momento. Este habría sido, por ejemplo, un buen producto también para igual hacerlo con los trabajos que habéis hecho. Lo que se hace es coger las especies que hemos dicho de poca salida comercial y de bajo precio, recortes también de procesos de fileteado, o sea, cuando yo he quitado los lomos, las colas y me sobran cosas, pues repelar un poquito esos. Y todas esas especies lo que se hace es limpiar y lavar el pescado varias veces para eliminar la piel, las escamas, la sangre y las vísceras. Así obtenemos el músculo limpio y lo que hacemos es deshidratarlo un poco para obtener una pasta que más tarde dará lugar al surimi. Esa pasta se mezcla con sal, azúcares, fosfatos, se calienta para que adquiera una consistencia de gel y luego ya se puede envasar o refrigerar o se congela. ¿Cómo se obtienen los sucedáneos? A la hora de elaborar sucedáneos a partir de surimi, lo que se hace es esa pasta que hemos visto en el apartado anterior, se mezcla con diversos aditivos según el producto que quiero obtener. Los aditivos más comunes son pues, polifosfatos y aglutinantes, sobre todo para la textura, amidones, proteína de soja, caseinatos, procedentes de las caseínas de la leche. Mejoran la textura, la hacen más estable, favorecen la retención de agua necesaria para el producto, para que el producto esté como jugoso, pero no suelte agua. Se añaden los aromas, los saborizantes, potenciadores de sabor, sobre todo glutamato, ya sabéis. Reforzarán el sabor, realzarán los aromas y sobre todo, como yo estoy haciendo un sucedáneo que es como una imitación, hará que se parezca a lo que yo quiero que se parezca. A sabor a gamba, sabor a cangrejo, sabor a lo que yo quiera. La mezcla final se calienta hasta que adquiera la consistencia de gel que permite darle la forma deseada. Y entonces el producto ya estaría listo para el envasado, refrigeración o congelación. Los palitos de cangrejo y los análogos de angulas y de mariscos
Ofrecen muchas posibilidades, se pueden emplear para muchas técnicas culinarias, ¿vale? Para rellenos, para sándwiches y tal. Esos son los más comunes, ¿vale? Estos rojos de aquí, que seguro que los habéis probado alguna vez. Eso, están hechos con surimi, pero para que veáis que luego pues lo puedo hacer con formas como si fuesen colas de gamba. No son colas de gamba, van pintadas con esas rayas aposta. Los muslitos de cangrejo o muslitos de mar o como les quieran llamar. Imitación como si fuesen a palitos de merluza. O sea, se puede hacer, estos son como si fuesen colas de algún marisco más grande, ¿vale? Pero este formato, que nosotros no nos indica nada, pero bueno, que le van dando salida comercial. ¿Qué valor nutricional tiene? Es un derivado del pescado, por lo que al igual que este es una buena fuente de proteínas de alto valor biológico. Conserva hasta un 75% de las proteínas de los pescados empleados. La cantidad de grasa en principio es baja y va a depender de las mezclas que yo haga, de lo que yo añada. Y los hidratos de carbono igual. La norma me dice que no puede tener más de un 5% de hidrato de carbono. Añadiré azúcar, que lo que hacen es ser una sustancia crioprotectora para que aguanten bien la congelación estos productos con su textura. Se añaden también almidones como espesantes, como aglutinantes y eso no puede pasar del 5% este que hemos dicho. El contenido en vitaminas y minerales va a ser inferior al de pescado porque está muy procesado. Solo va a subir el sodio, pero porque lo voy a añadir yo como sal. Debido al proceso de lavado al que se somete, todo lo que sean vitaminas y minerales hidrosolubles se va a perder, ¿vale? Entonces, nutricionalmente, pues así. Entre que es un procesado que se le añaden muchas cositas y que pasa por muchas etapas, pues hombre, si yo puedo consumir lo que es el pescado en sí, mucho mejor, ¿vale? Vale, las personas con hipertensión, insuficiencia cardíaca o retención de líquidos no deberían abusar de estos derivados. No deberíamos abusar nadie. El hecho de que surimi se elabore con carne de pescado convierte a todos sus productos en alimentos a evitar por los que tengan alguna alergia a pescado. O cualquier producto que lleve un poco de surimi, pues para alérgicos al pescado no puede ser. Volvemos a lo que hemos comentado a lo largo del curso. Este era un producto que se hacía de forma tradicional en Japón y que se consumía de vez en cuando, entonces no era malo, pero como aquí somos tan excesivos, en cuanto se descubrió, se puso a nivel industrial y bueno, pues ahora hay surimi hasta en la sopa, como siempre digo, nunca mejor dicho, porque seguro que en un montón de yatekomos de esos que son como los ramen esos falsos, y sopas orientales y tal, seguro que hay surimi ahí y en todos sitios. O sea, es que si os paráis a mirar a partir de ahora, veréis como veis surimi por todos lados. Bueno, el caviar. El caviar es un derivado también del pescado. Se elabora a partir de las huevas del esturión. El de mayor calidad y el más caro se obtiene de los esturiones del mar Caspio. El ruso y el iraní son los más codiciados. Una lata puede alcanzar cifras astronómicas, ¿vale? ¿Y cómo se obtiene? Bueno, pues el esturión se captura con redes o puede proceder de acuicultura también. Tras su captura se traslada vivo a la piscifactoría para la obtención del caviar. Se anestesia, esto es un poquito como el sacrificio que vimos en la carne, se le golpea en un punto en concreto de la parte baja de la cabeza y de este modo las huevas pueden ser extraídas mientras el pez aún está vivo, porque cuando muere libera unas sustancias que amargan esas huevas, ¿vale? Entonces no es por crueldad, es porque si no ya no saben bien. Tras ser extraídas del vientre de la hembra, las huevas se lavan, se ponen en salmuera, se escurren, se envasan en latas metálicas de distintos colores según la calidad y ya está listo para el consumo. Todo ese proceso de maduración que va a haber aporta un aroma y un sabor muy agradables. Hay varios tipos de caviar, tenemos en grano y prensado. En grano se han identificado 3 especies de esturiones a partir de las que se obtiene el caviar en grano. El caviar beluga, que es el más caro, es la especie más grande de las 3, mide unos 4 metros y puede pesar hasta 1000 kilos, aunque lo normal es entre 40 y 300. Se obtienen unas huevas de mayor tamaño, su color va de gris claro al oscuro y las más apreciadas son las más claras. Este va en la lata de color azul. Y luego, bueno, no los vamos a comentar todo porque solo os lo he puesto por curiosidad. El caviar osetra, caviar sebruga, caviar prensado, que son los granos más maduros o dañados. Es más salado y más fuerte que el caviar en grano.
Sucedáneos de caviar. Bueno, antes de entrar a los sucedáneos de caviar, es que no sé si os puse el enlace al vídeo, pero que sepáis que en Andalucía, no me acuerdo ahora mismo dónde es, ya tenemos una empresa que hace caviar español. Buscarlo en internet, poner el caviar español. Y además hay un reportaje de la televisión de Andalucía que se ve todo el proceso y lo va explicando el chico muy bien y tal. Igual no es la misma calidad, pero bueno, por lo menos que se puede hacer en cualquier sitio. Crían los peces, los traen y pues todo el proceso que hemos dicho ahí. Salazón, bueno, una especie de salmuera, una maduración y ya está. Los sucedáneos de caviar, hay que tener en cuenta que solo se puede denominar caviar a las huevas del esturión. Dentro de este nombre se engloba también a otros muchos sucedáneos o huevas frescas de otras especies, que este es el caviar que podemos comprar, por ejemplo, en el Mercadona, ¿vale? No es caviar, es sucedáneo de caviar. Y normalmente son huevas, pero de, pues, por ejemplo, el lumpo. Las de Mercadona creo que son de lumpo, de bacalao, de salmón, de trucha, ¿vale? Eso le hacen algo parecido, le dan color y las salan, les ponen el color y en algunos casos algún conservante. Y bueno, pues para hacer un canapé barato están bien, porque no todo el mundo va a comprarse eso. De hecho, yo creo que igual si no hemos probado el caviar y estamos acostumbrados a lo otro, luego el caviar a lo mejor diríamos que no nos gusta. Bueno, este tipo de sucedáneos no tiene por qué llevar al consumidor a confusión porque es que son muy diferentes, ¿vale? El aspecto, la textura, el sabor, sobre todo el precio, está claramente diferente al del caviar. ¿Qué valor nutritivo tiene el caviar? Pues el caviar es una buena fuente de energía, 250 calorías por cada 100 gramos. Su contenido proteico es elevado, ¿vale? 29 gramos por 100 gramos. Grasa también, 13% más o menos. Y luego, como son huevas, pues tienen grandes cantidades de vitaminas, ¿vale? De la A, de la D. En los minerales tienen sodio, potasio, fósforo, calcio. Es un alimento que tiene un poquito de colesterol, ¿vale? Pero bueno, su contribución a la dieta no es significativa porque no vamos a comer tanto caviar que nos haga que nos suba el colesterol. Entonces, tiene una buena composición nutricional. Los sucedáneos tienen menos calorías y en general tienen menos nutrientes. Sin embargo, el contenido en sodio sí que puede ser más alto porque muchas veces por conservar y por darle sabor se le añade demasiado. Otro derivado es el aceite de pescado. Se obtienen a partir de las especies más grasas. Se cuecen los pescados, se prensan y se consigue un líquido del que se extraerá el aceite mediante centrifugación. Los aceites se refinan y pueden emplearse tanto para alimentación humana como animal. El aceite se extrae del hígado del pescado y en menor proporción de su músculo, piel y cabeza. El hígado que más se emplea por su riqueza en vitaminas A y D es el de bacalao. Para obtener un aceite de calidad es necesario que el pescado esté lo más fresco posible. Un pescado de mala calidad dará un aceite de olor desagradable. Además, el aceite hay que almacenarlo sin luz, poco oxígeno y menor temperatura posible. Esto ya no se consume casi nunca, pero antiguamente, cuando no existían los complementos vitamínicos, sí que se comercializaba el aceite de hígado de bacalao para cuando pues alguien tenía así como un déficit, estaba flojo, una cucharadita de aceite de hígado de bacalao. Yo no lo he probado, eso es cosa a lo mejor de, pues no sé, de mi abuela, pero decían que sabía fatal, los pobres, pero oye, ayudaba un poquito a veces a si te faltaba algo, estar más fuerte. Se puede usar también en la elaboración de piensos, productos farmacológicos, pinturas, resinas, pero su aplicación más destacable es en margarinas, pastelería, aceites comestibles y complementos dietéticos, porque a veces pues también como tienen mucho omega 3, omega 6, se añade y ya el producto pues ya tiene omega 3 y omega 6. Las harinas de pescado, lo que se hace es especies de talla pequeña y carne grasa, se cuecen, se prensan, se secan y se obtiene una torta. Esa torta se muele hasta conseguir una textura granulada adecuada. De este modo se obtienen harinas de alto valor proteico, tienen bastantes contenidos en ácidos grasos omega 3 y se usan sobre todo para alimentación animal, aves, cerdos, vacas, ovejas y en piscicultura. Luego también existen los concentrados proteicos de pescado. Son por lo general harinas de pescado aptas para el consumo humano. Hay concentrados tipo A que no tienen color ni olor a pescado y los tipo B
que sí poseen sabor y olor típico de pescado. En algunas partes del mundo, en especial en vías de desarrollo, el tipo A se emplea como complemento en la alimentación humana, pues para dar fuente de proteína de buena calidad. Como no tiene aroma ni sabor, pues resuelven algunos problemas nutricionales, pues cuando sabéis que, por ejemplo, en el tercer mundo se come mucho cereal y solo cereal, pues al final es calorías pero sin proteínas. También existe un concentrado proteico texturizado de músculo de pescado que se llama marine beef, que se emplea en la elaboración de productos cárnicos, ¿vale? Este producto carece de las características organolépticas del pescado y posee una gran capacidad de absorción de agua, lo que da lugar a una textura parecida a la de la carne. Es cuando quiero hacer productos tipo hamburguesa, tipo salchicha de pescado, ¿vale? Lo que se hace es sacar ese tipo de masa que sería como esa carne que vimos que se extrae al final de la carne separada mecánicamente, pues se haría algo así y con eso que tendría un sabor neutro yo ya le doy el sabor que quiera. Y con esto está todo el tema del pescado. Espero que os sirva algo, por lo menos que lo haya ido leyendo así, aunque no ha quedado muy bien y es un poco pesado, pero igual os aclara algo.